¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes para un webinario, un teleseminario que les va a encantar, que les va a servir muchísimo, pero muchísimo a las personas interesadas en bajar de peso. Es lo mejor de lo mejor, lo más nuevo de lo más nuevo. Así que no te puedes perder este seminario. No me toca darlo a mí, pero avalo completamente lo que está aquí porque lo he practicado, lo he aplicado y funciona. Hace muchos años hicimos un curso con John Grinder y su esposa Carmen Bostic con un tema muy agradable. Decía, auxilio, soy una persona delgada atrapada en un cuerpo no tan delgado. Es decir, ayúdenme, yo soy flaco, nada más sáquenme de este cuerpo gordo. Fíjate qué simpático nombre. Auxilio, soy una persona delgada atrapada en un cuerpo no tan delgado. Y eso es lo que eres. Eso exactamente es lo que estás. Y a este teleseminario, Ireri, que va a ser la que va a dar el curso, le llamó auxilio, no puedo bajar de peso, que es más o menos lo mismo. Alguien me ayude, porque ya intenté la dieta de la luna, la dieta del agua, la dieta del cavernícola, del neandertal, del cromañón, de todas las dietas del mundo, y bajo y luego subo, y bajo y luego subo. Así que hoy tenemos un tema espectacular que no te lo puedes perder. Este famoso concepto de bajar con hipnosis, con la famosa banda gástrica hipnótica. Saben que el modelo más interesante médicamente para los muy, muy obesos es poner una banda gástrica. ¿Te gustaría tener el mismo beneficio sin necesidad de una cirugía y que te funcione exactamente igual, que te llenes rápidamente, que ya cuando comas ya te llenaste? Pues no te puedes perder este teleseminario con Ireri Velasco, que está en Tepic, Nayarit. ¿Qué tal, Ireri? Buenas tardes. ¿Cómo estás allá en el calor de Tepic, Nayarit? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, doctor? Con mucho calor, pero un calor también de amor, de querer compartir, doctor, porque hay tanta gente sufriendo esta circunstancia. Entonces, les vamos a invitar que permanezcan aquí. No solamente eso, amigos, no solamente eso, doctor. Yo les diría, ¿sabes qué? Invita a tus amigos, compártelo, etiqueta a esa amiga, a ese amigo que le cuesta tanto trabajo bajar de peso, porque aquí les vamos a decir cómo hacer, qué es lo que sucede, cuáles son las situaciones por las cuales no puedes bajar de peso y que estás ya en ese círculo vicioso y que además sé que es un tema que te ha sido tan doloroso, doctor, porque la gente lo sufre, la gente le es muy doloroso, le lastima, tanto mote, tanto apodo, de repente nos da risa, de repente, pero a los que están en esa situación, a los que están en los zapatos de una persona con un sobrepeso y sobre todo un sobrepeso importante, no les es tan gracioso. Muchas veces dicen, ay, es que soy un gordito feliz. No he encontrado un gordito feliz. No he encontrado un gordito feliz. He encontrado un gordito que se siente mal, que está triste y que le duele estar en esa circunstancia. Y es probable que tú tengas 5 kilos, 15 kilos, que les digo, ríete de esto. Porque con lo que te vamos a ofrecer, con lo que te voy a platicar, lo que te voy a compartir, va a ir dándote mucho sentido esta cuestión del sobrepeso. El sobrepeso tiene un origen, el sobrepeso existe un conflicto emocional. Sin embargo, bueno, vamos a irte llevando poco a poco para que conozcas la situación y cómo lo he llevado a cabo y cómo fue que llegué aquí, cómo fue que llegaron todos estos elementos, como comentaba el doctor, la hipnosis, programación neurolingüística, todos los elementos que he integrado en un material sumamente interesante, pero no solamente sumamente interesante, un material que está dando unos resultados impactantes
en tu vida, en tu mente y por supuesto también en tu cuerpo. Entonces, doctor, si me permite, Adelante, adelante, comenzamos. te dejo el grupo y no se pierdan esta presentación. Va a estar muy interesante. Adelante, Ireri, el grupo es tuyo. Muchas gracias, doctor. Amigos, nos urge bajar de peso. Etiqueta a tu amigo, etiqueta a tu amiga. Por favor, invítalos, tráelos, comparte, porque no, lo que te voy a ofrecer no lo han visto. Han visto muchas propuestas, pero esta que está ofreciendo unos resultados impactantes, no. Entonces, nos vamos para platicarte acerca de esta frase, auxilio, no puedo bajar de peso. Te entiendo, has atravesado muchas situaciones, has atravesado, como decía el doctor, las dietas, todas las dietas, hasta la dieta de la luna y de la piña y todas las que te ha platicado el doctor y te ha compartido en algún momento. Y vamos a ver por qué no han funcionado esas dietas. Pero bueno, vámonos directamente, Cristian, vámonos a las diapos, por favor, para que nuestros amigos vayan viendo y tengan un poquito más claro este concepto. Para fines prácticos, bueno, aquí está mi background, mi hoja de vida, mi currículum vitae, como le quieras llamar. Y entonces te platico un poquito para no extendernos, si estás interesado en saber un poco más acerca de lo que respalda todo este contenido que te voy a compartir, pues te voy a invitar que vayas después a la página y ya lo veas. Sin embargo, he de decirte que he estado capacitándome a lo largo de aproximadamente 10 años consecutivos, certificándome directamente con el doctor John Grinder, por supuesto, también con la escuela del doctor Edmundo Velasco, año tras año, contando con todos los grados que pueden existir en su escuela y algunos hasta repetidos, con muchísimo gusto, por supuesto que sí. Entonces, bueno, pues ahí verán algunos de los grados, incluso algunos temas de aprendizaje acelerado, de coaching en la educación, etcétera. Vámonos a la siguiente, Cristian, por favor. Esta frase me encanta y la digo y la repito y la vuelvo a comentar. El sobrepeso es un estado transitorio. ¿Qué te quiero decir con esto? Eso, que estás en esta circunstancia, pero que va a ser transitoria porque a partir de hoy te voy a dar elementos que te van a ayudar para que esta situación pase, para que esta situación sea transitoria justamente. Así que es una frase que, fíjate, es programadora y te la voy a estar repitiendo. Acuérdate que en programación neurolingüística, precisamente de eso se trata, de estar programándonos a través de qué pensamiento y lenguaje. Así que la invitación es que déjate llevar, déjate fluir con las frases y con lo que te voy a ir presentando. Muy bien, entonces mira, como puedes ver en la diapositiva, es una bienvenida a tu transformación. A partir de hoy, a partir de ahora, te doy esta bienvenida, no solamente de cuerpo, sino también de vida. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para fines prácticos, yo quiero dividir este contenido que te estoy compartiendo en dos partes. Por un lado, una en donde se encuentran el sobrepeso, donde se encuentran en los pensamientos, en tus creencias, por un lado. Y por otro lado, hay algo también que son las emociones. Por supuesto que tienen relación. Sin embargo, para fines prácticos, permíteme dividirlo así, ya que del lado de las emociones se encuentran los síntomas asociados al sobrepeso, como lo es el hígado graso, el hipotiroidismo, la diabetes y hay enfermedades cardiovasculares. Entonces, para fines prácticos, lo dividimos de dos formas. Por un lado, pensamientos y creencias, y por el otro, las emociones que me han llevado a esta circunstancia transitoria. Entonces, la intención que tengo es el que tú vayas identificando en dónde estás parado. Si tu sobrepeso, tu obesidad es una circunstancia por pensamientos y creencias, vamos a ir hablándolo, por supuesto, poco a poco, o bien por conflictos emocionales o síntomas asociados, como te lo comentaba, pues a este sobrepeso, como esos síntomas que te acabo de mencionar.
Entonces, quiero comentarte lo siguiente. La siguiente diapositiva, Cristian, por favor. Bueno, fíjate, aquí en los pensamientos y creencias de las cuales te estoy comentando, se encuentran, fíjate bien las frases: no soy constante, no es fácil, me falta fuerza de voluntad, bajo pero llega el rebote, hay desmotivación, hay falta de tiempo para ir a hacer ejercicio, la ansiedad, la flojera por comer, la flojera, como mucho, los hábitos, bueno, la adicción a los alimentos como los azúcares que son sumamente adictivos, y algo no menos importante en este proceso, que es la falta de compromiso. Siguiente diapositiva, Cristian, por favor. Entonces, vamos a empezar de una vez, porque nos surge, como les decía, esta situación de identificar en dónde estoy condicionado, porque al final de cuentas eso es lo que sucede. Te encuentras condicionada, atorado, por este programado, o programada, ya sea por estos pensamientos y creencias, y que a veces ni siquiera son tuyas. Ahora sí que literalmente te comiste la curva. Ahorita voy a explicarte por qué. Entonces vamos a empezar a identificar. Vamos a revisar qué tipo de pensamientos las hiciste creencias. Por ejemplo, no puedo por más que lo intento. La pregunta es, ¿esta frase es tuya o es de tu mamá, de alguna persona importante en tu vida, o es una frase que aprendiste y la hiciste verdad cada vez que te ponías a dieta, hacías ejercicio y no lo lograbas, y para confirmarte, fíjate bien lo que te estoy diciendo, para confirmarte esta información, nuevamente te lo repetías: no puedo, el rebote, etcétera, ya todo lo que te he comentado. Esto lo aprendió tu cerebro y estás condicionado, estás condicionada. ¿Qué tal cuando vamos a ir clarificando a una familia en donde tienen sobrepeso y escuchas constantemente: en esta familia todos somos gorditos? Si te atreves a bajar de peso o adelgazas, no vas a pertenecer más a esta familia. Ojo, esta información está en tu inconsciente. No, inconscientemente no te das cuenta, está grabada. Y quién, a nivel de identidad, esto es muy fuerte, porque claro que no quieres dejar de pertenecer a una familia. Por lo tanto, mejor me conservo en sobrepeso antes de salir de mi propio clan. A ver esta frase, sobre todo las mujeres. Yo estoy segura que la has escuchado. Las mujeres a partir de los 30 años, el metabolismo se hace mucho más lento. Y por eso subes de peso o subimos de peso. O sea, lo haces tuyo, lo adjudicas, estás llegando a los 30 años, estás subiendo peso, y a lo mejor ni siquiera es por el metabolismo, puede ser por alguna otra circunstancia, pero como tienes esta información que has escuchado una y otra vez, pues bueno, el cerebro dice: ok, sobrepeso, programas el cerebro y por ende hay una respuesta en tu cuerpo. Hasta respirar me hace subir de peso. ¿Sí las has escuchado? ¿Sí te es familiar? Estas frases las has tenido en tu mente por muchos años. Entonces, obviamente, pues no puedes bajar de peso. Hagamos recordemos lo que mucho nos ha dicho el doctor: cuando repites mucho la información, el cerebro va grabando esto en tu mente. Se llaman programas. Lo mismo, fíjate qué interesante, lo mismo sucede con las personas delgadas. Y claro, es probable, altamente probable, que conozcas a personas delgadas que dicen: aunque coma las piedras, me subo a la báscula y no subo un solo gramo. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que ellas también han grabado en su mente el estar delgada.
Ponme en los comentarios si te está dando sentido, si conoces a personas flacas que no suben un solo gramo, o bien, ¿qué te ha sucedido a ti? Si vas identificando estas creencias y estos pensamientos contigo. Ok, esto es como una primera parte. Vamos a la segunda parte, que es a la siguiente diapo. Muy bien. Sobrepeso por emociones, que era lo que te comentaba, en donde en esta situación se encuentra un conflicto emocional, se encuentra pues ahora sí que los kilos emocionales están aquí. Y como te mencionaba, aquí están los síntomas relacionados con el sobrepeso. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, tenemos que tener claro lo siguiente y que tiene que ver no únicamente con el síntoma de del sobrepeso y la obesidad, sino también con con los síntomas en general. Pero bueno, estamos hablando de los síntomas relacionados al sobrepeso. Siguiente, Cristian. Fíjate bien, qué frase. Las enfermedades son representaciones metafóricas convertidas en experiencia. Y lo que te voy a comentar, espero que te dé mucho sentido. De ser así, ya estarás identificando ese conflicto emocional o ese origen detrás de tu sobrepeso. Las enfermedades o síntomas relacionados con el sobrepeso están más que claros en los siguientes ejemplos. Entonces, voy a hablar un poquito de esto y va a ser muy importante que pongas mucha atención, porque si empieza a darte este sentido, estarás avanzando en tu propio proceso para bajar de peso. Y esto es de mucho valor porque estás encontrando ese origen, ese conflicto emocional. Siguiente, por favor, diapositiva. Síntomas, esto es como lo más general. Antes que nada, quisiera hacer aquí una breve pausa y comentarte lo siguiente. Durante aproximadamente, Cristian, para acá, por favor, ¿vienes conmigo? Gracias. Aproximadamente durante unos 9, 8 años, no recuerdo muy bien, ya ha sido tanto, he estado trabajando en el área de la salud, especialmente en el área del tema del sobrepeso y la obesidad. Lo que te estoy ofreciendo, lo que te voy a seguir dando, este contenido, es porque durante todo este tiempo, las personas que han venido a mí a trabajar su sobrepeso u obesidad han puesto en mis manos, yo le llamaría esta riqueza de sus propias experiencias para poder entregarlo ahora a ti en este momento. Es por eso que no es como una generalidad, pero si tomamos estadísticamente es la media de las situaciones, de las experiencias que asociadas con el sobrepeso. Entonces, te comentaba hace un momento que esas experiencias, esas metáforas hechas, experiencias, como te lo comentaba hace un momento, están asociadas a los síntomas. Por ejemplo, ahora sí vamos a la diapositiva, Cristian, por favor. Por ejemplo, tenemos el hipotiroidismo, esta glándula tiroidea. Por otro lado, tenemos la diabetes y también el hígado graso. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas brevemente, porque bueno, es mucho el material que para hablar y platicar. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el origen emocional del hipotiroidismo? Pongan mucha atención porque si esta es tu circunstancia, te va a dar mucho sentido lo que te voy a decir. Fíjate bien, en el caso del hipotiroidismo, se da cuando existe un desfase en tiempo y espacio de la persona. La persona no quiere que el tiempo pase. Tiene una comunicación, o sea, se expresa de la siguiente forma. Ojalá que los hijos no crecieran.
El tiempo no me es suficiente para terminar mis proyectos. No quisiera que este tiempo terminara. Y si te das cuenta, hay una constante con el factor tiempo. Es decir, el tiempo les es amenazante, tienen miedo, porque estoy viviendo en una etapa, pero no quiero avanzar, no quiero, porque me amenaza, le da miedo. Entonces, recuerda que te había comentado que las representaciones metafóricas, pues de acuerdo a estas experiencias, y bien, como en este caso del hipotiroidismo, existe esa disfunción en el funcionamiento de la glándula tiroidea. Deja de producir las hormonas y haciendo que el metabolismo se haga más lento. Ojo con esta palabra, lentitud. Si lo asociamos, está relacionado con lo que te acabo de comentar, el factor, este desfase de tiempo y espacio. Por ende, obviamente que al existir un metabolismo lento, pues hay un sobrepeso. Entonces, aquí está la clave. Cuando no quieres que el tiempo pase, cuando no deseas que las cosas te amenacen, te amenacen o sucedan, tienes este conflicto o es este conflicto que está detrás del hipotiroidismo, el miedo, que es una constante. Nuevamente te recuerdo, esto es a nivel inconsciente. ¿Hasta aquí vamos bien? Déjenme conocer si alguien por allí con hipotiroidismo te está dando sentido, porque es muy importante, regreso, que vayas identificando el conflicto emocional. ¿Qué te parece este conflicto, esta cuestión detrás del hipotiroidismo, del síntoma del hipotiroidismo? Factor tiempo, metabolismo lento. Tiene bastante sentido. ¿Ok? Vamos al siguiente punto, que es el tema de la diabetes asociada a la diapositiva en la que estábamos, Cris, por favor. Aquí tenemos la diabetes. En este tema, diabetes tipo B, que está asociado generalmente con el hipotiroidismo. Ya lo hemos escuchado, el doctor ya nos los ha comentado bastante y pues sí, hay mucha relación. Entonces, este síntoma surge de las experiencias de las personas que han tenido pérdidas materiales, físicas. Ojo, no significa que si tú has perdido pues un auto o un familiar, que pues hemos atravesado estas situaciones, vaya a suceder. Lo que te estoy diciendo que es lo que está dando sentido a tu vida. ¿Has visto esos casos en los que las personas mayores pierden o se jubilan, dejan un trabajo y entonces se enferman? Bueno, algo parecido sucede en esta circunstancia. Y las personas que han venido a mí con diabetes, sucede una situación interesante. Por supuesto que son variantes. Entonces, puede ser que hayan tenido una pérdida, en el sentido de, por ejemplo, tuve un caso, Cristian, aquí, por favor, conmigo. Para darte una idea o tratar de darte una idea más clara, porque las variantes pueden ser diferentes por las historias y las experiencias diferentes de las personas. Te voy a dar un ejemplo de una persona que vino a mí, que de chica fue abandonada por su mamá. Fue y la dejó con una familia. No sabía que no sabía su historia hasta la edad como de los, casualmente, 15 años. Ya saben los vecinos chismosos que andan por ahí, van y le dicen, vecinos de toda la vida, le dicen a la chica se da cuenta que ha tenido un abandono, que ha tenido por lo tanto entonces que pues una pérdida. Cuando se da cuenta, se le dispara el síntoma del
y de la diabetes, con obesidad, por supuesto. Al encontrar el origen y trabajarlo, ¿qué creen que pasó? Exactamente. Ahora tiene una vida feliz, tiene vida maravillosa, una pareja en la que se la pasa muy bien y pues está ahí viviendo la vida como debe ser, sin amarguras, sin estar cargando la situación, porque pues también existen esas cargas emocionales, estar cargando esa situación del abandono y estarse reprochando por qué a ella, por qué a mí, porque convirtiéndose en víctima, tomó la elección y la decisión de trabajar, el compromiso de atenderse y ahora estamos hablando de que es una persona saludable. Entonces, vamos con algunas de las frases que también ayudan a confirmar esta situación. Entonces, existen frases en donde ponen este sentido de vida a las personas. Te voy a dar ejemplo. Cuando dices, esa mujer es muy dulce esa mujer. Son frases que van programando. No es un vínculo muy cercano que tengas. Sin embargo, es cómo metafóricamente vamos haciendo asociaciones. Pero, ¿qué sucede cuando ese dulce se trata de tu esposo, se trata de tu hijo, se trata de alguien muy cercano a ti, en donde, que no se debe hacer, colocas tu sentido de vida? Cuando el hijo crece y se va a estudiar la maestría o se casa o se va tu sentido de vida y ups, te enfermaste. O pierdes ese trabajo, el cual era tu sentido de vida y ups, te enfermas. Es por eso que la sugerencia constante del doctor es, y la mía, hazte de un amante, busca lo que te apasione de la vida, busca la miel y el azúcar de tu vida. Y yo te quiero sugerir, deja de decirle en Cuba, cuando das un halago, cuando quieres decir algo, un elogio a, pues bueno, en este caso tu novio, a la pareja, caramelito. Yo creo que cada país obviamente tendrá sus propias frases. Te sugiero que lo dejes de hacer y mejor lo programes y te programes de una forma distinta. Entonces, pues como verás, dime si tienes una circunstancia de diabetes. Hazme conocer y también si esto que te estoy comentando, o mejor dicho, revisar en dónde estás poniendo ese sentido de vida o en dónde lo colocaste, para que en todo caso comiences a rescatarte, diría yo, a enamorarte de algo para ti, de algo diferente y empezar a atender esa área de la vida en la cual puede haber esos vacíos que has dejado y que no atendiste más. Y regreso, no dejaste de atenderte a ti, colocando hasta la responsabilidad de los otros de hacerte feliz. No más, empecemos a sernos responsables de nosotros mismos. Bueno, vamos a la diapositiva en la que estábamos para regresar con hígado graso. También una circunstancia asociada al tema del sobrepeso. Bueno, fíjate bien, que este está muy interesante. Un hígado graso ha dejado de realizar la función de metabolizar, de filtrar las toxinas, de purificar la sangre, por lo que el hígado, pues bueno, va almacenando estas células grasas y por ende viene el sobrepeso. Detrás de este síntoma, pues claro que hay una emoción. ¿De qué? De carencia, de enojo, de frustración. Fíjate, volvemos conmigo, Cris, porfa. Fíjense, las frases me encanta porque en serio que todo está asociado. ¿Qué tal cuando el exnovio, la exnovia, el tóxico? Fíjate las palabras, cómo nos van programando. Ese exnovio era un higadito, programando tu mente, haciendo funcionar todo tu organismo para enviar a través de estos procesos químicos
todo eso que no sabes metabolizar. En otras palabras, el manejo de las emociones para que esa persona tóxica, ese higadito, no te siga molestingando la existencia. Deja el hígado de metabolizar las cuestiones tóxicas. El hígado almacena. ¿Qué te encuentras almacenando tú? ¿Qué emociones te encuentras almacenando tú? Emociones tóxicas. Entonces, volvemos. Comunicación, expresión. Hice una bilis con mi madre y también, nuevamente, una patada me dijo que yo no servía para nada y sentí una patada en el hígado, pero además le pones la carga a la emoción y tú piensas que nada más es una mera expresión. No, estás programando tu mente, estás programando tu cuerpo, volviendo a vivir la experiencia de ver al tóxico, de ver a ese ex que cada vez que lo ves se te tuerce el hígado y dejando de vivir la vida y la gente anda feliz por el mundo y tú afectando tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Claro, hay muchos ejemplos. Insisto, cada país tendrá su propio. Y si eres de otro país, porque sabrás que estamos en México, ponme también ahí en los comentarios cuáles son las frases que utilizas, diría, para programarlos. Vámonos a las diapositivas, Cristian, por favor. A la siguiente. Vamos, o mejor dicho, a partir de hoy, a partir de ahora, permite instalar un nuevo chip. ¡Ay, qué frase y qué palabra tan recurrente en estos momentos! Sí, pues en este momento de la historia, porque para todo te dicen, échale ganas, cambia el chip. Ok, ¿y cómo lo hago? En este caso, por supuesto, me estoy refiriendo al tema de la obesidad y al tema del el sobrepeso. Bueno, lo interesante de todo esto, y quiero pensar que ya te estás dando cuenta de cómo está funcionando tu mente. Y llega un momento en el que si ya estás listo y si estás lista para instalación de este chip, entonces estarás listo y estarás lista para cambiar tus pensamientos, creencias y lo que impactará, por supuesto, en tus emociones. Sin embargo, tengo que comentarte algo. La siguiente diapositiva, Cristian, por favor. Advertencia. Bajar de peso es una elección, es una decisión y como en toda decisión puede traer consecuencias. Entonces, ¿vienes conmigo, Cristian, por favor? Ok. Es incongruente, suena loco, ya lo sé, pero te has puesto a pensar que probablemente y de forma inconsciente exista ese autosabotaje por el cual no has podido bajar de peso. ¿A qué me refiero? Hay situaciones, como te digo, son muchas las variantes, en las que este sobrepeso quizá te esté protegiendo de algo. Tuviste una relación, saliste herida, lastimada o herido o lastimado, y para hacerte cargo de no volver a ser lastimado ni lastimada, me protejo con un sobrepeso a nivel inconsciente. Entonces, me cuido de no volver a ser herido, a ser herida en otra relación. Ve revisando si esto pueda ser tu situación, tu circunstancia. Porque si trabajamos en los recursos
desde tu interior, no necesitas el sobrepeso para enfrentarte a las situaciones de la vida o a una nueva relación y evitar volver a ser lastimado o volver a ser lastimada. Y cuando tú te das cuenta de esto, y cuando tú lo identificas, el inconsciente dice, lo tengo, y se trabaja sobre los recursos. Qué interesante. Por eso, regreso y vuelvo y te lo voy a seguir diciendo, el sobrepeso es un estado transitorio. Vamos a la siguiente diapositiva, Cristian, por favor. Hay facturas que se pagan. Sí, esto me encanta porque es una forma en la que veo aquí muchos actores, es impresionante. Por eso te decía, suena loco, suena chistoso, suena como, ¿cómo no voy a querer bajar de peso, Irene? Pues si no estás viendo, claro que quiero bajar de peso. Siguiente diapositiva, Cristian, por favor. A ver, ¿qué sucede toda vez que tú encuentres el origen emocional del sobrepeso y que te des cuenta y lo trabajes a pesar que sea por pensamiento, creencia, por un conflicto emocional, etcétera? Empiezas a bajar de peso y empiezan circunstancias pues un poquito interesantes. ¿Cómo empiezas a verte diferente? Eh, Empiezan las amigas. Ven, Cris, por favor, conmigo. Las amigas o la familia empiezan a observarte, te revisan de arriba abajo y dicen, como que estás adelgazando mucho, ¿no te parece? No, no te ves muy bien delgada, te ves mejor con cachetito, te ves enferma. No, ve al médico, algo te hicieron, algo te está pasando. No, ve al médico. No es una vez, no son dos veces, no son tres veces que me han pasado muchas veces con las personas que han venido a mí con las asesorías y le digo, mira, para tu propia tranquilidad y confianza, ve a hacerte unos estudios, ve a hacerte unos análisis. Obviamente que están completamente y perfectamente bien. Voy a silenciar un poquito, tengo un poquito de ruido, maestro, no sé si quieras comentar algo. Doctor, su micrófono está silenciado. Tengo mi micrófono. Perdón, tenía mi micrófono silenciado. Les decía que estas frases que están en el inconsciente son panza llena, corazón contento, las penas con pan son buenas, de que se echa a perder a que me haga daño, mejor que me haga daño. Y todo esto que decían, mira, este niño está muy sano porque está gordito, cachetón, y este está medio enclenque, está todo flaquito. Y estas programaciones, efectivamente, precisamente, están a nivel inconsciente. Cuando las trabajas, primero hay que descubrirlas, y cuando las trabajas y las modificas, ya superas esta situación. Todo lo que está platicando Irene son programaciones inconscientes. La gente nunca se da cuenta. Y esto que es muy fuerte, que dijo al último, me engordo para protegerme. Si me fue muy mal en una relación, a la chica, sufrió mucho, se engorda. Aparte de para protegerse físicamente, es para decir, ¿quién va a querer andar con una gordita? Nadie. Entonces me evito el riesgo de que llegue alguien que quiera andar conmigo y me lastime. Y es muy interesante. Y preguntaban aquí, diabetes, si están delgados. Claro, estamos hablando de la correlación con el sobrepeso, pero como dijo Irene, ya no hay dulzura en mi vida. Y estés delgado o estés gordo, es una situación de no hay dulzura en mi vida. Mi vida es amarga. Y si tú te pones a ver cuándo fue que iniciaste con la diabetes y te vas un año, dos atrás, invariablemente encontrarás la amargura. Así que, ¿estás lista, Irene? Listo, doctor. Muchísimas Continuamos. Gracias, porque aquí tuvimos un poquito de ruido. Bueno, entonces, retomando,
Sí, comentábamos esta situación. Otra de las situaciones es en la relación de pareja. No quiero subir de peso porque si subo de peso puedo tener problemas con mi pareja. Puedo llamar la atención, estamos hablando de una celotipia, de la pareja celosa, y entonces no quiero tener conflictos con mi pareja. Entonces, para no ser visible, para no llamar la atención, me mantengo en sobrepeso. Entonces, mejor nos evitamos esas circunstancias. Siguiente diapositiva, Cristian, por favor. Muy bien. Entonces, pues mira, vamos preguntándote. Y siempre se los digo, siempre en las sesiones les digo. A ver, entonces, si de todas maneras tienes que pagar una factura, ¿qué factura quieres pagar? Te ha sido muy doloroso estar en sobrepeso durante tanto y tanto tiempo. Y es no hacer un cambio. Y has permanecido ahí y es muy seguro que continúes. Y si haces un cambio con lo que te estoy compartiendo y te voy a seguir compartiendo, vas a tener una consecuencia. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y les digo, ¿qué quieres hacer con tu vida? La elección y la decisión está en tus manos. De mi parte, entregarte las herramientas, entregarte los modelos y las estrategias para que puedas darle una respuesta, más bien para que a través de estas des una respuesta. Solucionando y atendiendo la circunstancia, sí o sí hay resultados. Y quiero presentarte más adelante, hoy no, después, unos testimonios. No es solamente los testimonios, déjame decirte algo, no solamente los testimonios, te estoy ofreciendo la experiencia de los testimonios, las diferentes variantes, para que te des cuenta cómo han dado respuesta y a través de qué. Nuevamente, la decisión está en tus manos. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres hacer un cambio no solamente en tu vida, en tu cuerpo? Porque el sistema que te estoy presentando, que te voy a presentar ahorita, está revolucionando no solamente las mentes, sino también los cuerpos en las personas y por ende la vida. Ya sé que te has ido a probar a las boutiques y te dicen, de por sí, como que ahora ya las tallas están siendo un poco, son petit, entonces llegas y no hay talla, lo único que tenemos es esto. ¿Y qué tienes que hacer? Pues te la bancas, te aguantas y dices, pues aunque no me guste, es lo que hay. Y esto, claro que causa muchísima frustración y muchísima tristeza. Y fíjate cómo emocionalmente caes en el círculo vicioso. Como todavía, como no bajo de peso, pues salgo de la boutique y me voy y me compro unas donas, voy y me compro un helado para mitigar la tristeza, porque así aprendió mi cerebro a mitigar las tristezas y las penas de la vida. Y te presentan tan frecuentemente en las películas, lo has visto, que sufren una decepción amorosa y están con el litro de helado, ¿dónde lo he visto? Enfrente de la televisión, comiendo helado porque están muy tristes. Eso es lo que ha aprendido tu cerebro, a mitigar, a llenar esos vacíos emocionales. Y después dices que comes por ansiedad. No, comes por aprendizajes. El doctor John Grinder dice que tiene, ahorita estoy recordando, doctor, unos aprendizajes que tenemos nosotros. Y conocemos solamente dos miedos cuando somos chicos. El miedo a caer y el miedo a los ruidos altos. Los demás miedos son aprendidos, de acuerdo a lo que hemos platicado anteriormente, como el caso de este síntoma en donde tengo miedo, me amenaza el tiempo, en el caso del hipotiroidismo, más común, por cierto, en las mujeres. Entonces, pues
vamos desaprendiendo, y de eso se trata, porque quiero darte y quiero compartirte un material que te va a ayudar a esto. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, Cristian, por favor, para platicar sobre esta maravillosa banda gástrica virtual con hipnosis y programación neurolingüística. Y como te decía, es un sistema que está revolucionando mentes y cuerpos. Entonces, en el caso de esta situación, te quiero presentar este material que está buenísimo. Está conformado de hipnosis como primer elemento, de programación neurolingüística, de afirmaciones y de metáforas. Es decir, no dejamos a la mente sin atajo. Es decir, trabajamos y atendemos todas las áreas y, como te lo mencionaba, toda la información que las personas me han dejado en las manos, porque no solamente son afirmaciones, no, te estoy ofreciendo todo un contexto en el que están todos estos ingredientes, todas las experiencias de las personas. Por eso te digo, no dejé este material sin atajo. Entonces, te comentaba, además de tener estos anteriores elementos, ¿qué es lo que va a suceder si yo aplico esta banda gástrica en mí? Ay, es que son muchas cosas. Fíjense, vas a reducir, bueno, quiero platicarte un poquito, creo que por aquí, sí, regresamos, no, estamos bien ahí, Cristian. Te platico antes de toda la cuestión que tiene que ver con el producto. Déjame decirte antes, ¿vienes conmigo, Cristian, por favor? Ok, antes de entrar de lleno, el tema de la cirugía de la banda gástrica se divide en dos, manga gástrica y bypass gástrico. Obviamente es un proceso quirúrgico en donde te programan, pero aquí van algunas situaciones que se tornarán interesantes. La primera de ellas, fíjate que tienes que atravesar el protocolo de un año, para ver si eres candidato o candidata para que te operen. En ese año te dan dietas, una alimentación especial. Si tienes alguna circunstancia de depresión o ansiedad, no eres candidato y te derivan para tratar esto con un psicólogo o un psiquiatra. Es decir, sí o sí tienes que atender las emociones. Bueno, un año. Y yo te pregunto, ¿podrías sostenerte un año con dietas? Bueno, ¿lo has logrado? Ahí dejamos la pregunta porque ya sé la respuesta. Entonces, para empezar, es esta preparación de un año. Recuerda que también lo ha mencionado mucho el doctor, cuando es principio de año y haces los propósitos, y vas y te compras y estos tenis maravillosos y el pants, etcétera, y al mes de marzo ya no fuiste a correr, ya no saliste, ahí está aventado. Una cuestión que probablemente tenga que ver con los hábitos, con la fuerza de voluntad, y que está dentro de todo este contexto y dentro de todos estos ingredientes que te voy a platicar. Entonces, punto número 1, el protocolo. Punto número 2, y no menos importante, la inversión. Si tú tienes de $4,000 a $7,000, pues enhorabuena. Y si tienes esa fuerza de voluntad de ver si eres candidato, y si no tienes estas situaciones de la ansiedad o la depresión, pues vamos bien. Al final, bueno, será tu decisión. Entonces, necesitas esta inversión de estos dólares. Entonces, ok,
ya te operan, ya pagaste, y viene después los cuidados postoperatorios y en este proceso de convalecencia y tal. De todas maneras, te ponen a dieta. ¿Por qué? La cuestión de la banda gástrica es reducir el tamaño de tu estómago a través de un corte, te lo hacen más pequeño el estómago para que entre menos alimento, tengas saciedad y por ende bajes de peso. Eso es, en términos generales, en qué consiste este procedimiento de la cirugía de banda gástrica con todas las cuestiones anteriores que te acabo de comentar. Bueno, espero que hasta aquí esté claro. Después de operarte, tienes que continuar con dietas, tienes que continuar con hábitos y pues ya, hacer ejercicio. Pero, ¿cuándo arreglaste el origen emocional que te llevó, por ejemplo, a comer en ansiedad, a comer con esas ganas, ese vacío, ese conflicto? Si no está arreglado, y te lo digo con conocimiento de causa, porque han llegado conmigo personas que han atravesado el proceso de la cirugía de la banda gástrica fallida, pero no porque no funcione, ojo, o sea, la cirugía está bien, la cirugía funciona. El problema es este que te estoy comentando, de que no estás arreglado el origen y la causa del conflicto emocional. Y ahí está el problema. Entonces, el estómago, pues, vuelves a comer, vuelves a los hábitos de antes y pues, bueno, ya no sucedió nada con tu manga gástrica y fue un gastazazo y todo sucedió. Y existe rebote. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Cristian. Entonces, pues bueno, sin embargo, viene ahora sí entrando en materia esta banda gástrica virtual, como te decía, con los ingredientes de la hipnosis y la programación neurolingüística. ¿Qué sucede con esta maravilla? Y te digo maravilla porque tengo casos de personas que ya la aplicaron y les ha ido extraordinariamente, obviamente, sin el proceso quirúrgico. Entonces, ¿qué sucede? Te lo digo así muy, muy general. Pues trabajas esa ansiedad, esa fuerza de voluntad, ese estrés, los antojos, la adicción a los alimentos, algunos conflictos emocionales por ahí que puedan andar. Y entre otras cosas, que pues es que es muy amplio el tema, como te decía, todo lo que, elementos de la programación neurolingüística, el ver, el sentir, escuchar, la metáfora, muchos, muchos atajos, como te comentaba hace un momento, porque de veras que no hay como por dónde digas, es que se escapó esta parte en donde no se atiende, no sé, los hábitos, la adicción a los carbohidratos y a los azúcares, todo está aquí. ¿Qué te está pareciendo hasta ahorita este producto? Porque, espérate, aguanta, porque se pone esto súper interesante. Vamos a la siguiente diapositiva, Cristian, porfa. Fíjate bien, tengo otros productos, como lo es este producto de Delgadamente, que si tú inviertes, porque es una inversión, me imagino que después de haberte platicado todo lo que tienes que atravesar con la cirugía, amén del miedo de la cirugía y de los riesgos, ojo, este producto de la banda gástrica virtual tiene una inversión de $97. Y como me encanta que tengas más, porque quiero ver esa transformación en ti y que te conviertas tú también en un testimonio más. Yo ya estoy ansiosa por querértelos mostrar y cada vez me van llegando más y me están diciendo los resultados y empiezan a identificar toda la experiencia que están atravesando toda vez que aplican
la banda gástrica virtual. Vámonos a delgadamente. Si tú inviertes en la banda gástrica virtual con hipnosis y programación neurolingüística, te voy a regalar delgadamente una estrategia del corazón de la programación neurolingüística para trabajar la ansiedad y algo increíble que me gusta más. ¿Qué crees? Puedes comer de todo. Escuchaste bien. Comes aquí no hay provisiones. Es más, no hay prohibiciones. No hay dietas, no hay ejercicios extenuantes. Hago aquí un paréntesis porque no te estoy diciendo que no los hagas. Tengo la confianza, gracias. Tengo la confianza absoluta de que no te tengo que decir, haz ejercicio. En esta programación, en este cambio de chip, se da por ende. ¿Por qué? Por esta información, por este trabajo. Maravillosamente, tu mente comienza a tomar las opciones más sanas para ti y para tu cuerpo. Yo puedo orientar a través de esta información, pero tu mente toma el control. Empieza a rechazar alimentos, empieza o a comerlos, pero decir, a lo mejor si me tomaba 3 cocas al día o refrescos de cola, a lo mejor ya nada más me tomo un cuarto de coquita, o a lo mejor ya no me como toda la rebanada del pastel. Empiezo a disminuir de una forma significativa o rechazo total carbohidratos, azúcares, grasas, todos aquellos alimentos que no son sanos para tu cuerpo y que tu mente lo sabe. Pero como nos gusta acercarnos al placer, no hacemos caso. Entonces, y como no sabemos cómo gestionar esto, lo hacemos a través de estos magníficos materiales que te estoy compartiendo. Vamos a la siguiente, por favor, Cristian. Sonidos curativos para bajar de peso mientras duermes. Te llevarías también sonidos curativos. Imagínate programar tu cerebro durante 9:30 horas mientras duermes con una música especial y un caleidoscopio. Si tú sufres, acá, Cris, por favor. Si en un momento dado sufrieras de insomnio, no puedes dormir, por ahí va a estar esta hormona llamada cortisol que por el estrés subimos de peso si está en acción. Entonces, vamos a bajar a otros estados, a entrar a otros estados, al estado teta, que es el estado propicio antes del sueño para empezar a programar tu mente a través de las ondas cerebrales, a través de la música, de la información con mi voz. Obviamente no la escuchas, a lo mejor un ceseo por ahí casi imperceptible, pero acuérdate que el inconsciente sí lo escucha. 9:30 horas para que estés programando tu mente sin atajos, nuevamente, con toda la información que necesita tu mente, que necesita tu cuerpo para lograr los cambios. Entonces, van 2 productos, pero vamos a la siguiente diapo. Un bono, fíjate bien, un bono, estos son bonos, pero quiero agregar otros. Y estamos casi que muy entusiasmados porque fíjate bien, este bono, Auxilio No Puedo Bajar de Peso, es un curso de 5 horas en material en el cual pues obviamente hay más ejercicios, hay más estrategias para que continúes trabajando con esta circunstancia transitoria que vas a realizar por elección a partir del día de hoy. Y entonces tiene un costo que ahí pudiste ver de $297. Entonces está increíble porque ofrezco, como te menciono, mucho más ejercicios relacionados con el sobrepeso para que tengas resultados y que, por cierto,
Toda vez que bajas de peso, no vuelves a subir de peso. No vuelves a subir de peso. ¿Por qué? Porque estás arreglando el conflicto emocional detrás de esa circunstancia, detrás de ese sobrepeso. ¿Quieres más? Vamos a la siguiente diapositiva, Cristian, por favor. Este es el menú, así vamos a verlo rápidamente, el menú, el cual te estoy hablando en metáforas, en el curso constantemente también, y obviamente estamos hablando de un menú, no de comida, estamos hablando de un menú emocional. Siguiente para que vean nuestros amigos, Cristian, por favor, con diferentes temas. Vamos a preguntarle a la sabiduría de tu cuerpo, vamos a ver si tu circunstancia transitoria del sobrepeso, siguiente, es por pensamiento, por creencia. ¿Quién tiene la respuesta? La sabiduría de tu cuerpo. Hay que preguntarle, sí. Aquí te digo cómo. Si todavía no identificas, aquí encuentras cómo preguntarle a la sabiduría de tu cuerpo si es por una situación de pensamiento o creencia o bien por una circunstancia de emocional, de conflicto, que tiene que ver con síntomas. Siguiente diapositiva. Muy bien, $297 este curso, te lo vuelvo a comentar, está increíble. Mira, bajas o bajas, sí o sí, o sea, la elección es tuya. Y para que te animes más, siguiente, agregamos un bono más porque quiero premiar a tu compromiso. El hecho de estar aquí ahora, en este momento, tiene que ser recompensado y sobre todo, darle un regalo a tu inconsciente. Siguiente. Y se trata de Slim Fast. No son pastillas, no son productos milagro, porque estos comprometen tu salud. Fíjate bien, me encanta porque ha tenido unos resultados impresionantes. He encontrado muchos casos y muchas preguntas de la inflamación abdominal. Y la inflamación abdominal, ¿vienes conmigo, por favor, Cristian? La inflamación abdominal. Fíjate que cuando no atiendes la inflamación abdominal, tiende a abrirse tus paredes de estómago. Y entonces la función de tus intestinos pues no es igual, no es la misma. Con esta estrategia, ahorita te platico un poquito de qué se trata, va a suceder que vas a trabajar esta inflamación de forma inmediata. Vas a dejar de tomar esos medicamentos que te sirven para la digestión y que no son tan buenos. Al final son situaciones externas a tu cuerpo. Y como lo decía John Grinder, si tu mente aprende a que a través de pastillas haces funcionar tu cuerpo, ¿sí? Deja de funcionar tu sistema, cualquiera órgano que este sea. En el caso de los intestinos, ya para qué se molesta la mente de mandar la información si estás dándole de forma artificial eso que necesita. Mejor hay que aprender, tu cerebro que reaprenda a realizar estas funciones nuevamente. Porque si esta cuestión del Slim Fast va a ayudarte a desinflamar y que nuevamente se acomoden las paredes del estómago haciendo una presión en tus intestinos, nuevamente acomodándolo, en otras palabras, y evitar el sobrepeso. Porque si continuamente te encuentras con una inflamación estomacal, entonces viene como consecuencia el sobrepeso. A través de una metáfora viva, trabajamos el tema de la inflamación, teniendo resultados en el momento, dejándote de tomar estos medicamentos que están afectando tu organismo. Estás haciendo una adicción a estos medicamentos. ¿No te sería mucho más sano volver a reprogramar tu mente, a reprogramar tu cerebro para este funcionamiento? ¿Cuánto cuesta tu salud? O sea, ya,
Los medicamentos, los productos milagros son costosísimos y algunos muy económicos, pues dices, quién sabe de qué estén hechos, no están ni con patente, ni andan utilizando medicamentos para diabéticos para bajar de peso, trayendo consecuencias literalmente fatales. Deja eso atrás. Por favor, por tu vida, déjalo atrás. Y te estoy ofreciendo un sistema mucho más sano, mucho más ecológico para tu mente, para tu cuerpo, hasta para tu entorno, porque no es solamente el bajar de peso, esto impacta, también es un proceso integral, no son partes aisladas, el ser humano somos seres integrales. Si yo te estoy ofreciendo este sistema, por favor, la decisión y la elección es tuya, es tu salud y es tu vida. La elección, la decisión, o dicho de otra forma, la pelota está en tu cancha, en la cancha y está de tu lado. Y si todavía no te animas, vamos a la siguiente diapositiva, Cristian, por favor. Otro bono. Fíjate, mira nada más qué personalidad. Es un conferencista y es un coach empresarial, Michael Delosier, que el doctor Edmundo lo tuvo en la cumbre de prosperidad, dando una conferencia espectacular sobre la ley de la atracción. Es un video impactante que cambia vidas también. Pues bueno, este tiene un valor de $197. Perdón, el Slim Fast también tiene un costo. A ver, nos regresamos a Slim Fast porque ya por emocionarme no vi. $197, ¿por qué? Pues por lo valioso del material. Vamos después de Michael Delosier, de la siguiente diapo, por favor. Ok, vamos a hacer aquí un recuento para que cheques. Fíjate bien, observa. Banda gástrica virtual tiene una inversión de $97. Sonidos curativos, $27. Delgadamente, la estrategia del corazón de la PNL, $67. El curso Auxilio, no puedo adelgazar o bajar de peso, $267. Ley de la atracción, $197. Slim Fast, desinflamación abdominal rápida, $197. Además, se suma una asesoría sin costo, obviamente, parte del bono, pero solamente va a aplicar a las 10 primeras personas, no más, porque no puedo atender tampoco tantas personas, porque va a ser muy personalizado. A las primeras 10 personas, si compras tu banda gástrica virtual, da un total de, la asesoría es de $300 y el total es de $1,152. Una inversión, sin duda. Pero si en este momento compras banda gástrica virtual con PNL con valor de $97, te estás llevando toda esta riqueza para apoyar tu proceso para bajar de peso. Es increíble. ¿Dónde vas a encontrar? Yo he visto productos banda gástrica, pero no con todos los elementos que te mencioné. La meditación de la no sé qué, pero no con todos estos atajos que te acabo de comentar, porque ahora sí que no dejé un vacío. Entonces, ¿qué te parece? Momento de tomar acción, momento de cambiar tu vida, momento de transformación. Entonces, está la elección y decisión de tu transformación. Doctor. Así es, Ideri. Comento algunas preguntas que hicieron. Por ahí dice una persona, yo bajé de peso gratis y con un fulano de tal. No estoy en contra de nadie, simplemente lo que digo es, no funciona para todos y es peligroso. ¿Por qué? Porque si no resuelves las razones del sobrepeso y solamente te pones cassettes y cosas gratis, sí puedes bajar de peso, no lo dudo, pero no estás resolviendo el problema. Y al ratito tiene un cáncer. Aplausos por bajarla de peso, pero no trabajaron el problema que tenía.
por lo cual no bajó de peso. Pero eso les importa un pepino. Lo que quieren son clientes en su Facebook, en su YouTube, de gente. Y tengan cuidado, de verdad tengan cuidado. Este programa, precisamente, trabaja el problema que está originando el sobrepeso. Esa es la enorme diferencia. Hay un nervio que conecta la cabeza con los intestinos, se llama nervio vago, seguramente es muy vago. Y es el encargado, precisamente, de avisarle al cerebro. El estómago le avisa, tengo hambre, y el cerebro genera hambre y comes. Cuando te llenas, le avisa el estómago al cerebro, ya me llené, y dejas de comer. Ese es el que se afecta por todas las situaciones emocionales que te platicó Ireri. Ahora bien, si esas situaciones emocionales no se trabajan, solamente te enfocas en el peso por sí, lo puedes lograr y te puedes meter a YouTube y vas a encontrar 50,000 audios y cosas gratis de bajar de peso, pero no están enfocados en el problema. Todo este paquete que te está presentando Ireri, que cuesta más de $1,000, trae todos esos elementos de trabajar el problema original. Las metáforas limpian el problema original. Todo este proceso es así funciona. Entonces, no lo quiero decir presuntuosamente porque se me hace un poquito, no quiero devalorar el trabajo de nadie, de verdad no. Pero cada vez que alguien se enfoca en el problema y no en el origen del problema, va a haber un problema. Es decir, alguien dice, tengo una plantita mágica para el cáncer, y a lo mejor es cierto, pero no trabajó el coraje que está generando el cáncer. Y al ratito la persona muere de un infarto, eso sí, con una mejoría en su tumor. Esto es importantísimo, clave y fundamental. Y esa es la diferencia que hace la diferencia entre el trabajo que nosotros presentamos y todo lo que hay en el mercado. No estoy diciendo que no te tomes la plantita si es muy buena y te sirve, está bien, más necesitas trabajar el origen del problema. Esa es la clave. Entonces pones la filmina, Cristian, te llevas todo el material de $1,152, que es la banda gástrica virtual, que como trabaja con hipnosis, trabaja con el inconsciente. Y el inconsciente, como bien dice Ireri, se encarga de arreglar todo lo demás, y tú solito vas a rechazar las harinas, las grasas, y vas a tener ganas de hacer ejercicio. Y todo esto por solamente $97. Y esto va a estar disponible por muy pocos días, porque esta promoción no la vas a encontrar. ¿Dónde puedes inscribirte? En Mercurius33. No sé si debajo del video, si me informan, debajo del video debe estar el link de compra, y ahí lo puedes hacer. Esto va a acabar en muy poco tiempo, entonces aprovecha. Yo inclusive le comentaba a Ireri, estás dando mucho, Ireri, estás dando mucho, no, es demasiado, ¿por qué quieres hacer esto? Y la razón es muy clara, quiere tener una gran cantidad de testimonios, y ustedes van a hacer esos testimonios que le están mandando. Así que efectivamente, debajo del evento, ahí está el botón de compra, lo puedes adquirir. Pues aprovecha, la verdad, de todos los productos que conozco que hay en el mercado para bajar de peso, ese es el más completo. Si tú me preguntas, ¿funciona la banda gástrica? Sí, porque la hipnosis le hace una sugerencia al inconsciente de cerrar una parte del estómago y llenarte más rápido con lo que comes, que eso hace la banda gástrica o el bypass. Una parte del estómago lo aprietan, lo dejan sin nada o lo cortan y le dejan más pequeño. Y después el estómago se adelgaza y quitan la banda gástrica, pero como te decía Ireri, 1 año para ver si eres adecuado para este proceso y 1 año de dietas, y aquí lo haces rapidísimo. Este precio no va a aguantar mucho tiempo, es una promoción especial con la intención de que tú seas uno de los cientos de casos que compartas tu testimonio, porque ya ahorita Ireri tiene cientos de casos, historias. Es más, te los vamos a ir presentando. No ahora, te los vamos a ir presentando
más adelante para que veas los testimonios, porque ahí es donde dices, ay, jole, y esto ya está de locura, pero es probable que cuando vean los testimonios ya el precio haya cambiado. Así que aprovecha y adquiérelo debajo del video. No sé si quieres decir algo más para cerrar, Ireri. Sí, doctor, que aprovechen porque, de hecho, después vamos a separar los productos y van a quedar de esta forma con los inversión, porque no deja de ser una inversión, les hemos comentado. Ahorita aprovecha esto aquí y tú ahora para que realices este cambio. Y como te decía el doctor, y vuelvo y repito, te conviertas en un testimonio más. Y algo que es también muy importante, doctores, no es una cuestión de estética, es una cuestión de salud. En el tema del hígado, si tú no cuidas ese hígado graso, se convierte en cirrosis. Y si no lo cuidas, se va a convertir en un cáncer. Y te va a salir mucho más caro, más costoso y pues hasta la vida. Y la vida pues no tiene valor. Entonces, la invitación es a que de una buena vez tengas esta feliz transformación, porque te insisto, es un proceso integral. Así que la invitación, doctor, para que lo hagan a la brevedad, porque va a durar pocos días. Claudia Pérez hace una pregunta. Entonces, ¿en cuánto queda para los 10 primeros ya en total? $97. Pero esos 10 primeros se llevan una sesión con Ireri personalizada por internet, claro, y ahí trabajar tu caso especial. No te aumenta el precio. El costo de una sesión con Ireri es de $300. Te lo llevas también como extra. Sale en los mismos 97. Lo que sí dijo es, no, nada más los primeros 10 porque no tiene tiempo para hacer más. Ahí ya lo estamos poniendo. Los datos. Gracias, una facilitadora. Soy prueba viviente de que la PNL funciona. Gracias. Pues así. Ok, gracias. Bueno, aquí las preguntas más personales se las vamos a ir contestando. Con mucho gusto. Hay gente que pregunta manchas en la cara, será el hígado y demás. Dice, no tengo problema de sobrepeso, pero sí con los intestinos, me imagino que inflamados. ¿Puedes adquirir el programa? Sí, porque lo que vas a hacer con el Slim Fast, que le puso un nombre como si fueran de pastillas, pero no son pastillas, es una metáfora para que tu abdomen, lo que llamamos la panza, que es abajito del estómago, arribita del el vientre, digamos, se desinflame y eso acomode, porque los músculos se vuelven a acomodar, están los músculos flácidos, los intestinos trabajan de manera equivocada, vuelven a apretarse y se quita la inflamación. Por lo tanto, te va a funcionar súper bien. Pues muchas gracias, Ireri, por esta clase. Estaremos informándoles de las siguientes clases que vamos a tener. Vamos a programar más clases, así que evita perdértela porque vamos a tener más clases. Así que aprovecha la oportunidad. Yo les puedo decir, les voy a dar un anticipo, esta oferta no va a durar más de 3 días. Así de simple, no va a durar más de 3 días. O sea, adquiérelo ya, sé de los primeros 10 y llévate la sesión con Ireri. Muchísimas gracias, Ireri. Allá en Tepic, Nayarit, yo trabajé en Tepic, Nayarit, en la universidad, se llamaba Ciudad de la Cultura, y ya sé lo que es el calorcito de estos días allá en Tepic. Fue cuando recién salí de la universidad, me fui a dar clases allá a la... Se llamaba Ciudad de la Cultura, creo, la Universidad de Nayarit. Gracias, Ireri. Un gusto, un gran gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Inviten a personas, por favor, que sepan que hay opciones diferentes para, en este caso, bajar de peso y trabajar con su salud. Así que los invitamos a que continúen en estas clases, a que sigan al doctor y sumen cada vez más personas, porque tienen que saber que tienen una opción diferente. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un verdadero placer haber estado aquí y ahora.
Gracias, amigos. Nos vemos. Gracias, Cristian, en México, por apoyarnos con la transmisión en Guadalajara, México. Gracias. Bye, bye.